El punto 9.3 lleva como título La dictadura de Primo de Rivera, el final del reinado de Alfonso XIII. Y trata los últimos 8 años de Alfonso XIII, del reinado de Alfonso XIII, protagonizados por pues un intento de salvar al régimen desde una posición autoritaria o protofascista, con la dictadura de Miguel Primo de Rivera, y de recuperar o mantener el orden social y económico en el contexto de la década de los años 20, del inicio del periodo de entreguerras. Vamos a ver primero las causas, pero en primer lugar, bueno, pues aquí tenemos una imagen del general Miguel Primo de Rivera, que es capitán general en Cataluña, y del rey, que bueno, pues apoyó lógicamente este golpe de estado que da el general el 13 de septiembre de 1923. Y bueno, pues digamos que el rey se la juega a través de una carta autoritaria. Eh, si tenemos en cuenta la inestabilidad política que se ha estudiado en los puntos anteriores, y también la crisis económica y social persistente en España, sobre todo con el auge del movimiento obrero, bueno, pues se puede entender el establecimiento de esta dictadura, ¿no? De este régimen autoritario. ¿Quiénes apoyan a, digamos, la mano dura, ¿no? La vía de la mano dura? Pues las clases altas, lógicamente, ya temerosas del comunismo, una vez que ya se ha asentado en la Unión Soviética, que la Unión Soviética nace en el año 22. También, tras el desastre de Anual, la monarquía está muy tocada, y el expediente Picasso, que queda ahí, digamos que postergado tras el desastre de Anual en 1921, pues el ejército también va a ser protagonista en este régimen, en esta dictadura. Los partidos liberales, que ya no tenían peso político por la inestabilidad política que había, bueno, pues sobre todo gentes del Partido Conservador, lo que es la derecha dinástica, van a apoyar también este régimen. Y luego, pues, ¿quiénes van a quedar fuera? Pues la oposición de republicanos, socialistas, los nacionalistas vascos y catalanes, sobre todo catalanes. Y bueno, pues es que no estamos en un contexto en los años 20 ya en una lucha, una dialéctica entre el comunismo y el fascismo. El fascismo es un movimiento contrarrevolucionario, antimarxista, aunque tiene un mensaje social. Su objetivo primero es terminar con el marxismo, con el comunismo, y así fue tanto en Italia como, bueno, y también con la democracia, terminar con la democracia, con el liberalismo, eh, a través de la violencia política. Entonces, ya en 1922 Mussolini llega al poder en Italia, régimen de partido único, y Hitler unos años después, aunque en el 23 lo intenta, en el 33 es canciller, ¿no? Ya de Alemania, y posteriormente fundaría el Tercer Reich. Pero bueno, insisto, tiene elementos el régimen de Miguel Primo de Rivera del fascismo, algunos rasgos, pero no llega a ser un régimen fascista. Por tanto, el concepto es protofascista, que sí, que coge algunos elementos, pero no llega a ser un régimen fascista como tal. Y convive convive el régimen de Miguel Primo de Rivera con la monarquía de Alfonso XIII. Bueno, nos interesan desde el 13 de septiembre, fecha en la que toma el poder una junta militar, tras un golpe de Estado. Se abre un periodo llamado directorio militar, con poder de los militares en los ministerios, eh, un poder muy centralizado, un régimen muy centralista. Lógicamente, la mancomunidad catalana, por ejemplo, en el año 25 va a desaparecer. Eh, el gobierno municipal va a estar, los gobiernos municipales, los municipios van a estar controlados, y los alcaldes van a ser nombrados desde el gobierno central.
los gobernadores civiles, o sea, los que están, la gente que está al frente, los cargos que están al frente de las provincias van a ser militares. Pues todo esto es esta primera etapa de protagonismo de poder militar, hasta que en el año 25, y aquí lo vemos, el 3 del 12 del 25, se inicia la etapa del directorio civil, que se caracteriza precisamente por lo contrario, por tener ministros civiles, incluso en el Consejo Nacional del Trabajo, eh, marxistas o gente del PSOE, sindicalistas de la UGT como Francisco Largo Caballero participan, ¿vale? En esta etapa, que es un intento de ya institucionalizar, o sea, el régimen a través de un partido único, a través de una Asamblea Nacional elegida por sufragio censitario, a través de una organización corporativa del trabajo, que explicaré lo que es, etcétera. Eh, Cuando estalla el crash de la bolsa de Wall Street en octubre de 1929, el descontento también que hay en el ejército y el repunte de nuevo de las reivindicaciones obreras ante esta crisis que se avecina, que va a ser la Gran Depresión de los años 30 y que también va a afectar a España. Bueno, pues, y el fracaso en este intento de institucionalizar el régimen, y también el que estaba enfermo, ¿vale? Problemas personales que tenía, provoca la dimisión en enero de 1930 de Miguel Primo de Rivera. Y el rey, en una desesperada, ¿no? Bueno, pues como si aquí no hubiese pasado nada, encarga al gobierno al general Damaso Berenguer en lo que se llamaba la dicta blanda, que es un término peyorativo, y posteriormente, a partir del 18 de febrero, el gobierno al almirante Juan Bautista Aznar y Cabanas. Lo que quiere el rey es volver a la normalidad constitucional. La constitución fue prohibida o fue abolida a partir del 13 de septiembre de 1923. Y bueno, pues como si no hubiese pasado nada. Y este hombre, Juan Bautista Aznar, va a convocar unas elecciones municipales el 12 de abril de 1931, donde van a salir victoriosas las coaliciones de republicanos y socialistas, y el 14 de abril se va a proclamar la República. Vamos a ver un poco cómo es el proceso, ¿no? Pero fijaos cómo después de la marcha de este hombre, de Miguel Primo de Rivera, bueno, pues incluso yo creo que Alfonso XIII era consciente de que su figura y de que el régimen estaba ya muy en entredicho. Ni siquiera tenía el apoyo de los militares, el rey. Bueno, vamos con un esquema para tratar el establecimiento, las causas, sobre todo primero, arriba. Bueno, pues ya poco más que decir de la crisis del sistema político de la Restauración, con sus características, el falsamiento electoral, el republicanismo, que a principios del siglo XX ya es muy importante, está bastante articulado en partidos que han ido surgiendo, como el Partido Republicano Radical, el Partido Reformista, etcétera, o las reivindicaciones nacionalistas que también, ya con la Mancomunidad Catalana, que es de 1914, que va a ser abolida o prohibida en 1925, es muy anticatalanista. La dictadura de Miguel Primo de Rivera, se prohíbe el catalán. eh, Se acusa que los problemas de España son por culpa de las divisiones que provoca el nacionalismo catalán. Bueno, pues sabemos que los problemas que tiene España en esta época, que sí, que podemos saber un poquito de dónde vienen, ¿no? Pues de un sistema que es corrupto, las cosas como son, o de una guerra en Marruecos que realmente está valiendo para poco. Y encima está muriendo gente en edad de trabajar, gente joven, por el tema de los reclutamientos, que ya hemos visto antes, ¿no? Por tanto, crisis del sistema político de la Restauración, con todo lo que conlleva. El problema colonial, 1921, el desastre anual, es fundamental, donde queda en entredicho la figura del rey y se le hace responsable en el expediente Picasso, que va a ser archivado y que va a ser desclasificado hasta la última década del siglo XX, durante la dictadura de Primo de Rivera, durante la Segunda República, durante el franquismo y en los primeros años de la democracia. Y finalmente el informe Picasso vería la luz ya una vez asentada nuestro actual régimen de libertades, ¿vale? Problema colonial y la conflictividad social. Grandes hitos
del periodo de conflictividad social, pues por ejemplo ya hemos estudiado 1909 con la Semana Trágica, la crisis de 1917, ya a finales de la Primera Guerra Mundial. Y luego también tenemos el contexto internacional donde ya el liberalismo y la democracia en sí, ¿vale? Están, digamos, que quedándose atrapados entre la dialéctica comunismo, con el miedo que hay en Europa a que se implante el comunismo, con el trienio bolchevique, eh, con la fuerza que tiene eh, tras haber vencido los bolcheviques y haber fundado la Unión Soviética. Entonces ahí muchos liberales y muchos demócratas, la alta burguesía y los industriales van a abrazar el fascismo, o sea, y lo van a financiar. Van a financiar a Mussolini en Italia, las grandes fortunas del norte de Italia y las grandes fortunas alemanas van a financiar y van a apoyar a Hitler también, ¿vale? Entonces ahí ya está esa dialéctica, fascismo-comunismo, y además en un descrédito de estos sistemas liberales y de las democracias, donde ya lo que consiste, lo que el objetivo es, con el embrutecimiento que hay de la vida política, es eliminar al oponente político ya en la calle, ¿vale? Esto estaría dentro de la conflictividad social. Bueno, tenemos la dictadura de Primo de Rivera, que se inicia el 13 de septiembre de 1923. Una primera parte, o sea, son las clases de toda la vida las que tienen el poder, ¿vale? Digamos que cogen, o ellos consideran que hay que coger, como vulgarmente se dice, el toro por los cuernos, ¿no? Mano dura, ¿vale? Y en una primera fase se establece un directorio militar entre el 23 y el 25, y posteriormente, en un intento, insisto, de institucionalizar, de darle forma, de darle ideología, de darle contenido al régimen, un directorio civil entre el 25 y el 30. Va a fracasar, ¿vale? Características, pues es una dictadura donde la Constitución del 76, de 1876, es abolida, suspendida. Se prohíben los partidos políticos, o sea, todos los derechos y libertades que amparaba la Constitución del 76, por muy imperfecta que pudiera ser, pues nada, dejan de existir. El derecho de reunión, el derecho de asociación y el derecho, o sea, desaparecen los sindicatos también, son la UGT o la CNT, son prohibidas, y hay una fuerte represión del obrerismo. Por tanto, bajan las huelgas. Bajan las huelgas porque digamos que es el ejército el que tiene el poder, ¿vale? Y es el que ejerce la represión. Luego, intentos de institucionalización, como he dicho antes, sobre todo en esta segunda etapa. En el 27 se constituye una Asamblea Nacional consultiva elegida por sufragio universal, perdón, por sufragio censitario, que intenta o que está elaborando un proyecto de constitución corporativa, ¿vale? De Estado corporativo, muy semejante a lo que era el fascismo italiano. Miguel Primo de Rivera, que no se consideraba él, que no se le puede considerar un fascista, sí, digamos, es seguidor de ciertos aspectos del fascismo italiano, entre ellos lo que es el Estado corporativo. El Estado corporativo es aquel en el que la lucha de clases es abolida o pretende ser suspendida. La lucha de clases es típica en el capitalismo por una organización corporativa que llamaban ellos, o la cooperación que decían los fascistas, donde quedan integrados en la estructura del Estado los patronos y los obreros. Lógicamente, si estos movimientos que pretenden ser interclasistas, o sea, ofrecer algo a todos, que es lo que pretende el fascismo, y eso prácticamente es imposible, y además, si tenemos en cuenta que detrás del fascismo están los intereses de la burguesía, pues lógicamente, y no hay un régimen de libertades donde se puedan expresar las reivindicaciones obreras, pues lógicamente dentro de esta organizaciones corporativas, al final es la voluntad de los patronos pues la que suele salir ganando, ¿no? Pero bueno, lo que se intenta con eso es, digamos, unificar los intereses de la patronal y de los trabajadores. Bien, eh, por tanto, Asamblea Nacional Consultiva en el 27 y la Unión Patriótica, que es el intento de crear
un partido único. El partido se crea desde arriba, desde el Estado. Esto es diferente a los movimientos fascistas, o el italiano o el alemán, el nacionalsocialismo alemán. En estos casos era el partido, eran los partidos, el Partido Nacional Fascista o el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que se llamaba así, los que se hacen con el poder del Estado. Aquí es al revés, es el Estado, desde el Estado, el que crea el partido. Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, eh, Primo de Rivera, que daba el mensaje de que iba a acabar con el caciquismo, pues es que la mayoría de los caciques, todos los caciques prácticamente estaban dentro del partido de la Unión Patriótica. Son monárquicos, es derecha, digamos, autoritaria española, ¿vale? Y muchos luego van a ser protagonistas de la sublevación militar y van a estar con Franco, en la guerra civil, ¿no? Por tanto, bueno, pues es un intento de darle forma al régimen. También se termina con el problema de Marruecos, con el desembarco de Alhucemas, el 8 de septiembre de 1925, con una acción combinada francesa y española. Entonces, Abdelkrim, que es el que estaba dando problemas, es apresado y se entrega a las autoridades francesas. Esto lo va a vender el régimen como una gran victoria, ¿no? Volvemos un poquito a las características. Vamos con la política social y económica. Esto es fuerte intervencionismo. Otra de las cosas que tienen los regímenes fascistas o protofascistas, como es la dictadura de Miguel Primo de Rivera, es la intervención del Estado en economía. Sí aceptan el capitalismo, sí aceptan la ley de la oferta y la demanda, pero el Estado es un agente muy importante a la hora de regular la producción y las relaciones de producción. Por tanto, el Estado interviene, es muy intervencionista a través de monopolios, por ejemplo. La compañía telefónica es de la época de Miguel Primo de Rivera, CAMSA, que es una surtidora y de refinería del petróleo, también es una petrolera, vamos, por decirlo de alguna manera, también es una empresa de monopolio estatal. Se intenta también una política de obras públicas, con dinero público, lógicamente, sobre todo los planes hidrológicos que son en su proyecto de esta época, que no van a ser, que se van a intentar llevar a cabo posteriormente en la Segunda República, y finalmente va a ser Franco el que desarrolle estos planes hidrológicos, pero que sepamos que son de esta época en su diseño. También la extensión del tendido eléctrico, o sea, aspectos que a nivel material y de bienestar puedan desarrollar el país, ¿vale? Y también la organización corporativa nacional con el Consejo Nacional del Trabajo, que aquí, por ejemplo, va a estar apoyado o va a colaborar Francisco Largo Caballero, un sindicalista de la UGT. ¿Vale? Pues estos son un poquito estos rasgos. Y luego la oposición. La oposición va a estar articulada o va a estar formada por, bueno, pues por intelectuales y por el mundo universitario, sobre todo en las universidades va a haber una fuerte, en su mayoría, y catedráticos van a estar en contra de la dictadura de Primo de Rivera, que van a exigir libertad, lógicamente. Republicanos y nacionalistas que están articulados y que se van a articular y a unificar, nacionalistas catalanes, en lo que se llama el Pacto de San Sebastián, que es de agosto de 1930 y que vamos a ver ahora. Y digamos que bueno, pues el final de la dictadura, a partir del crack del 29 y lo que se avecina, pues Miguel Primo de Rivera, mal de salud también, no se ve con fuerza o considera que no tiene los apoyos suficientes, tanto políticos, sociales, como en el ejército sobre todo, su figura está en entredicho, y le presenta la dimisión al rey el 30 de enero de 1930, ¿vale? Y en enero de 1930 se marcha al exilio, muere en París luego, Miguel Primo de Rivera un par de meses después, y el rey intenta, bueno, pues volver a la normalidad en el término de libertades con los gobiernos de Damaso Berenguer y Fusté en un principio y luego la última etapa ya del almirante Juan Bautista Aznar, que es el que va a convocar las elecciones municipales, ¿no? Eh,
Vale, mientras tanto, mientras está ocurriendo todo esto, el 30 de agosto de 1930, en San Sebastián, se produce lo que se da lo que se llama el Pacto de San Sebastián, que es una coalición, ¿no?, de la oposición política al régimen ya de Alfonso XIII, que ya está muy tocado. Entre republicanos, tanto republicanos conservadores o de centro derecha, como republicanos de izquierda, como socialistas, ¿no? Vamos a ver un poquito quiénes son, por ejemplo. Estos nombres hay que ya saberlos. Aquí tenemos a Indalecio Prieto, socialista, va a ser ministro de Hacienda y de Obras Públicas, luego en la Segunda República. Marcelino Domingo, que es un republicano de izquierdas, forma parte del Partido Republicano Radical Socialista, ¿vale? Este hombre va a ser luego ministro de Educación y ministro de Agricultura en la Segunda República. Alejandro Lerroux, que es fundador del Partido Republicano Radical, no es lo mismo republicano radical que radical socialista. Lerroux es un republicano de centro derecha, va a ser presidente también del gobierno durante la Segunda República. Santiago Casares Quiroga, que es un republicano gallego, no es un nacionalista gallego, pero bueno, es un republicano. Al fin y al cabo, Lluís Nicolau d'Olwer, que es de Acció Català, pues es un nacionalista catalán. Ya hemos hablado de él. Francisco Largo Caballero, que es un miembro del PSOE y de la UGT, que va a ser ministro de Trabajo posteriormente del Partido Socialista Obrero Español, va a ser posteriormente ministro de Trabajo y presidente del gobierno de la República durante la Guerra Civil. Lo veremos. Este Diego Martínez Barrio, que también es un republicano más o menos moderado. Álvaro de Albornoz, también republicano. Este es Portela Valladares, son todos republicanos. Niceto Alcalá Zamora, que va a ser miembro del partido Derecha Liberal Republicana, un antiguo monárquico convertido al republicanismo, y va a ser presidente de la República posteriormente. Y quizá la figura más importante es Manuel Azaña, que es también un republicano moderado, pero de centro izquierda, y sobre todo se caracteriza por sus políticas anticlericales, que también va a ser presidente del gobierno durante la República. Por tanto, son una coalición, lo que se llama republicano-socialista. Equivalente a este pacto, pues si nos acordamos del pacto de Ostende, ¿no? Por hacer alguna semejanza en época previa a la marcha ya de Isabel II, ¿no? Y luego, bueno, pues esto van a crear un comité revolucionario, digamos que para coordinar, ¿no?, la acción política. Esto, bueno, pues Alfonso XIII va a ver que está muy aislado. Se va a intentar también, la CNT va a apoyar, digamos, ya el cambio también. Sabemos que los anarquistas en su, digamos, no participación, pero bueno, ya van a considerar que no es que se apoye la República, pero lógicamente se prefiere la República a una monarquía. Los anarquistas tienen otros proyectos, que es la colectivización de las tierras, por ejemplo. Y va a haber una sublevación militar a finales de año del 30, donde los generales Galán y García Hernández, bueno, pues intentan una sublevación para proclamar la República, traer la República primero a través del típico pronunciamiento militar. No va a salir adelante, van a ser fusilados por traición. Y hay un descontento muy antimonárquico en toda España, esa es la clave, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues que se van a convocar elecciones municipales para el 12 de abril de 1931 y las candidaturas republicanas pues van a ganar en la mayoría de las capitales de provincia de España, a excepción de las Baleares, Canarias, Ávila, Segovia, Valladolid, Palencia, León, Burgos, Álava y Navarra, donde la candidatura monárquica o las candidaturas monárquicas van a vencer. En las principales capitales de provincia, esto es lo que da legitimidad a la venida de la Segunda República. Vencen, fijaos, aunque tienen los monárquicos más concejales y siempre van a argumentar, siempre han argumentado a nivel de historiografía y a nivel de política, que ellos tuvieron más votos y más concejales, claro, pero donde el voto realmente es más libre es en las ciudades, porque en las zonas rurales todavía hay una fuerte presencia del caciquismo. Entonces consiguen, sí, menos concejales, pero 38 alcaldes en capitales de provincia.
más los tres de la Esquerra Republicana, que si no recuerdo mal, creo que eran Tarragona, Gerona y Barcelona. En esas tres provincias, ¿no? Tres de Esquerra Republicana. Eh, y luego, pues nada, fijaos, el Partido Comunista, que siempre hay un miedo al comunismo atroz, tan solo saca 67 concejales, o sea, a nivel de partido de clase, era el Partido Socialista el mayoritario, ¿no? Los comunistas, pues bueno, siempre han estado en un segundo plano, aunque luego sí va a ser muy importante en la Segunda República, al final, y en la Guerra Civil sobre todo. Entonces, con estos resultados, el rey, estos son del 12 de abril, pues el rey pide al ejército que intervenga y el ejército se niega. Se niega y el rey, ya sin apoyos, decide marcharse y el 14 de abril se proclama la Segunda República. Esta foto es de Madrid. eh, pero, bueno, el primer municipio en proclamarla fue Eibar, en Guipúzcoa. ¿Por qué el color morado de la bandera? Bueno, pues yo creo, y así he leído, aunque hay diversas también teorías, bueno, pues es por el tema de los comuneros de Castilla, el color el color morado es el color de Castilla, ¿no? Y los comuneros, pues como bien sabemos, se rebelaron contra el autoritarismo de Carlos, ¿no? Entonces hacen referencia a eso, ¿no? Y este es el final del punto 9.3, que termina con la proclamación de la Segunda República, que, bueno, pues que será vista en el bloque 10, en los primeros puntos del bloque 10.